Pues nos da gusto saludarles en este nuevo video que estamos subiendo y bueno, pues estaremos haciendo un análisis de lo que está pasando con el tipo de cambio que la verdad nos tiene bastante sorprendidos, ya que ha roto lo que es pues la directriz de 19 pesos. Está cotizando actualmente en 18.90 por ahí, ¿verdad? Aproximadamente. Y pues estaremos tratando de ver cuál pudiera ser la tendencia, aunque la verdad está lo que es el ambiente de los mercados financieros con muchísima incertidumbre. Y pues cada noticia, buena o mala, y también cómo la interpreten, está haciendo que se muevan los precios de los activos financieros de forma sumamente importante. Así que, pues vamos a ver qué es lo que podemos ver en relación al tipo de cambio. Les invitamos a que se suscriban, a que marquen la campanita y que nos regalen un like. Esperemos que la información les sea interesante y para ello vamos a empezar con la gráfica para poder ver más o menos cómo se ha estado comportando el tipo de cambio. Como ustedes pueden darse cuenta aquí en la gráfica, vamos a desaparecernos nosotros. En la gráfica se muestra claramente una importante caída del tipo de cambio desde los 19.70 hasta por abajo de los 19 pesos, ¿verdad? ¿Qué son algunos de los puntos que podemos señalar en este momento? Bueno, por un lado, se dio el cruce de la media móvil de 50 días a la de 200 días, lo cual es una señal de una tendencia bajista en el mediano y en el largo plazo, lo cual obviamente pues estamos viendo que se está generando esta condición. También pudimos marcar un canal descendente para poder establecer un soporte y una resistencia, pero como ustedes pueden darse cuenta, el soporte ya ha sido roto ya por 2 días, ¿verdad? Y esto pues también es una señal de una fortaleza del peso bastante importante. Ante esta condición y dado que ha roto el canal descendente, lo cual hablaría de más bajadas, si ampliamos la gráfica, encontramos el siguiente nivel en 18.50, que es el tipo de cambio que había marcado en promedio el gobierno mexicano, los 18.50, lo cual nosotros veíamos bastante imposible, o sea, muy poco creíble, pero pues estamos cerca de este 18.50 y es un nivel muy, muy importante, aunque repito, hay un ingrediente de especulación bastante grande, ¿no? Pero hay que recordar que estos 18.50, si nos vamos un poquito hacia atrás de la gráfica, espérenme ahí que va leyendo las posturas del 18.50, quizá ustedes recuerden que antes de empezar a la subida que se llevó el tipo de cambio hasta los 24, casi 25 pesos, precisamente estaba a los 18.50, a este nivel, a los 18.50, ¿verdad? Por eso nos llama mucho la atención, perdón, ahí está la directriz, nos llama mucho la atención que pudiera llegar de manera especulativa hasta este nivel y que en un momento determinado pudiera haber un regreso del tipo de cambio. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque las condiciones económicas de México no son buenas como para poder tener un tipo de cambio que se esté fortaleciendo frente al dólar. Vamos a estar hablando de algunos puntos en relación con ello, pero sí es una directriz importante y ya habiendo roto la directriz de 19 pesos, sí pudiera llegar a los 18.50, ¿verdad? En este sentido. Por otro lado, si vemos la gráfica semanal, precisamente encontramos que también el canal descendente que habíamos marcado también ya se rompió a la baja. De hecho, ya también rompió el promedio móvil de 200 periodos. Ahora hay que recordar que esta gráfica es semanal. Cada vela representa el comportamiento del tipo de cambio cada semana. Entonces, ya rompió también lo que es el canal descendente en este sentido y por esa razón, pues vemos que pudieran haber más bajas, ¿no? Pudiera irse hasta la media móvil de 200 periodos, que efectivamente está marcado en los 18.50, ¿verdad? Entonces también nos marca esta condición. Ahora, aunque normalmente
el cruce de los 50 periodos, de los 200 periodos, que en estas son semanas, normalmente se utiliza en una gráfica diaria. Sin embargo, en esta gráfica pudiera señalar un cruce totalmente contrario, y de hecho este cruce se dio el 3 de marzo de 2005, donde se rompió la media móvil, o más bien rompió la media móvil de 50 periodos a la de 200, marcando lo contrario de lo que vemos en la gráfica diaria, marcando quizá un cruce de oro que se le conoce normalmente, donde marca un periodo de mediano o de largo plazo a la alza. Entonces, esto pudiera marcar que pudiera haber un regreso, aunque también hay que estar conscientes que la media móvil de 50 periodos, pues no está tan, con una pendiente tan alta, ¿verdad? Como que se quiere mantener un tanto horizontal. Entonces, hay que estar muy al tanto de este punto en particular, ¿verdad? Como quiera que sea, son dos señales diferentes, una de mediano y largo plazo, la otra es diaria, a ver cómo se presenta el comportamiento. Pero sí vemos, pues muy probable que pudiera llegar a los 18.50. Ahora, otro aspecto técnico que queremos hacer notar es que en la gráfica, a partir del 23 de abril, ha estado manifestándose una señal de divergencia. ¿Esto qué significa? Bueno, utilizando el indicador del momentum, vemos que a partir de la fecha que indicamos, el tipo de cambio ha estado yendo a la baja. Sin embargo, el indicador en su parte baja, es decir, en su soporte, está marcando un comportamiento totalmente contrario. Normalmente estos comportamientos divergentes pueden ser señal de un cambio de tendencia en el corto plazo. Así que es lo que podemos ver en cuanto a posible cambio de la tendencia y que nuevamente se recupere el tipo de cambio para entrar en el canal descendente. No sabemos qué vaya a pasar. Ahora, como decíamos hace un momento, en realidad la economía mexicana no está en buenas condiciones. Hay muchos detalles que preocupan, ¿no? Por esa razón estamos mostrando este gráfico del dólar. Recuerden que este gráfico es el comportamiento del dólar respecto a varias divisas. Por lo tanto, está dada en unidades. El mismo índice del dólar ya rompió los 100 puntos. Ahorita está alrededor de los 97.98, es decir, ya rompió también lo que es los 98 puntos, lo cual marca una debilidad realmente importante del dólar, que pues es lo que está realmente haciendo que el tipo de cambio suba, es decir, que el peso se fortalezca, pero no propiamente lo que es la economía mexicana. ¿Por qué decimos esto? Bueno, teniendo esto presente de estos gráficos, queremos señalar a través de esta presentación. Primero, no hay que olvidar que el déficit fiscal que tiene México es bastante grande, ¿verdad? El año pasado lo marcó en 5.7%. Lo que se quiere conseguir por parte del gobierno federal es que este año llegue al 4.5%, ¿verdad? Al menos 4.5%, como está manifestado en esta gráfica. Pero el objetivo del sexenio es lograr que esté a los 3.9 o todavía más arriba, ¿verdad? Llegar quizá al 2.5, pero el 3.9 es un objetivo. Pues está un poco complicado, como lo hemos dicho. Sin embargo, hay por decirlo así, una buena noticia en cuanto a ello. Pero en caso de que no lo consiga, pues la condición de la economía mexicana no va a ser buena y pudiera perder un grado de calificación por parte de las empresas calificadoras, lo cual obviamente no ayudaría al tipo de cambio. Ahora, la buena noticia a la que nos referimos es que el gobierno mexicano ha podido bajar el gasto, ¿verdad? Bajó el gasto eh, gubernamental. Lo que esto significa es que obviamente la necesidad de financiamiento disminuye. Vean ustedes aquí la reacción, una caída para el 2024 y un regreso en relación a lo que son los requerimientos financieros del sector público. ¿Esto qué quiere decir? Que si se está gastando mucho, pues hay más ser propenso a tener que pedir prestado más, lo cual a México ahorita no le ayudaría en lo mínimo, porque si pide más prestado, entonces el déficit fiscal sería peor. El hecho de que se esté bajando el costo lo hace menos dependiente de pedir prestado dinero, lo cual necesita para poder lograr
mejorar el déficit fiscal, lo cual es necesario. No es un punto que nos gustaría, es necesario. Y seguramente las calificadoras también lo están viendo de la misma manera, ¿verdad? En este sentido. Ahora, el otro aspecto, hay que recordar que la postura en los mercados financieros en los Estados Unidos desde 2024 ha sido una caída, ¿verdad?, a favor del peso. Estas son posiciones netas entre posiciones largas y cortas. Ahorita hay más posiciones largas. Cuando está la gráfica más alta, es decir, las columnas están más altas, esto está a favor del peso. Como ustedes se dan cuenta, ha ido cayendo esa postura a favor del peso, lo cual permitió que el tipo de cambio llegara más o menos en una posición estable por arriba de los 20 pesos. Sin embargo, en lo que llevamos del año ha mostrado una postura contraria, es decir, a la alza. Quiere decir que más posturas en los mercados de futuros en los Estados Unidos están poniéndose en postura favorable al peso. Esto quisiera también comentar lo que pudiera ser es una consecuencia de la fortaleza del peso respecto al dólar. ¿Pero por qué? Por cuestiones de que el dólar se está debilitando y sin olvidar que hay un alto ingrediente de especulación. Eso significa que esto puede cambiar de la noche a la mañana. Eso es el punto, ¿no? Y cuando hablamos de especulaciones que probablemente están llevando el tipo de cambio más bajo para comprar y poder entonces hacer una inversión de cobertura, pero no sabemos cuál pudiera ser la situación. Por el momento está mejorando las posiciones en futuros a favor del peso mexicano, como podemos verlo, ¿no? Porque llegó a estar en 61.4K y ahorita está en 64.4K, ¿no? De hecho, llegó a 59, vean ustedes, o sea, sí se bajó de forma importante, pero ahorita está ascendiendo. Ahora, otro aspecto que también nos preocupa es que ahora más que subió la inflación en los Estados Unidos, las posturas de que Jerome Powell baje la tasa de interés es muy poca. Ahorita está el 98% de que no van a bajar la tasa para el 18 de julio. La siguiente postura, estamos hablando del 30 de julio, pues hay más posturas de que no lo va a bajar a que sí lo baje. Si acaso lo baja, lo bajaría hasta la decisión de septiembre, 17 de septiembre, donde ya hay mayor consenso de que sí la bajaría a 4,425, pero hay un 29% todavía de que la mantenga en 4,25, 4,50. Es decir, que no baje la tasa de interés. Pero se pueden dar cuenta que hay mucha volatilidad. Miren, 22.5 pensaba que no hace una semana, luego el 42.3 ayer pensaban que sí, ahora el 29.6 dicen que no. Así que hay mucha indecisión, hay mucha incertidumbre. Esto obviamente fortalecería al dólar, no al peso mexicano. Por lo tanto, este es otro aspecto que hay que tomar en cuenta, sobre todo por lo siguiente, porque el Banco de México, aunque ahora sí tuvimos una inflación del 4,42%, es decir, se rebotó de plano, ¿no? El Banco de México la veía, bueno, todavía la ve para el segundo trimestre en 3,9, se está alejando de ello. El problema es que el Banco de México ha dado a entender que va a seguir bajando las tasas. Solamente un subgobernador, perdón, ya dijo que por este rebote de 4,42%, probablemente no bajen en la próxima decisión, sino que lo mantengan. Pero todo dice que va hacia abajo, ¿verdad? Si esta condición de seguir bajando las tasas de interés cuando en Estados Unidos no, esto también tiene una combinación coyuntural que fortalecería al dólar y no al peso. Este es otro aspecto que hay que estar considerando. Por eso decimos que es sorpresivo, porque hay muchos elementos que marcarían que no debería estar, por lo menos en esa apreciación del peso tan fuerte como se está manifestando en este momento. Y otro aspecto, anteriormente, la diferencia en las tasas de interés entre Estados Unidos y México era muy grande, era de casi del 6%. Esta se ha ido cayendo al grado de que actualmente está alrededor de 3,80% la diferencia en las tasas de interés en México con Estados Unidos, lo cual es ya casi el 50% de caída de la diferencia en las tasas de interés. Esto pudiera llevar a los inversionistas a pues ya no arriesgarse tanto ante una tasa sin tanto diferencial en México y pudieran
pensar en inversiones en los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, como ustedes pueden darse cuenta en estos últimos días, en todo esto que aquí marco, pues como que hay cierta indecisión, ¿no? Porque se volvió a subir la diferencia, pero otra vez está bajando. Entonces, nuevamente vemos incertidumbre. Es difícil saberlo. Mientras tanto, el tipo de cambio sigue bajando. Por eso es que vemos esa situación de especulación en este sentido. Ahora, ¿qué pudiera llevar al Banco de México a seguir bajando las tasas de interés? Que la economía mexicana se está desacelerando. Banco de México bajó sus expectativas de crecimiento de 0.6 a 0.1, ¿sí? Con un marco, como ustedes pueden darse cuenta, en el intervalo de posible recesión, ¿verdad? Pero sea una o la otra, la desaceleración económica en México es bastante importante. Dentro de lo que es la encuesta de Citibank que realiza ahora, dentro de lo que es el Producto Interno Bruto, hemos hecho pues un análisis de todas las instituciones financieras que marcan sus perspectivas y hemos encontrado lo siguiente. A través de pues del cálculo de la desviación estándar de todas las proyecciones, pues son más de 30, lo que hemos encontrado es que el esperado, la media, es que no crezca. El pesimista es que caiga a menos 0.3 y el optimista en 0.4. Para darnos una idea, con esos mismos datos, vimos la moda, es decir, cuál es la proyección más repetida, y es de el 0.3, es decir, una importante desaceleración. La peor proyección es que caiga la economía mexicana en menos 0.8 y la más optimista en 0.7. Así que sin duda se ve un crecimiento, perdón, una desaceleración muy evidente, ¿no? Recuerden que el IGAE, que es un indicador adelantado de la economía, ya ha tenido datos negativos, ¿verdad? En términos mensuales, en marzo, menos 0.4 y anuales, menos 0.1. Sigue arriba de 100, pero está cayendo y eso muestra esa debilidad económica que se está manifestando. Y el día de ayer, el Banco Mundial otra vez hizo un ajuste en sus propuestas de crecimiento y a México lo puso en 0.2 para el 2025. De hecho, lo disminuyó, perdón, 1.3 puntos porcentuales y lo dejó pues casi en cero, ¿verdad? Y otro detalle es que también bajó el crecimiento de la economía de los Estados Unidos a 1.4, es decir, una caída de menos 0.9 puntos porcentuales. Lo cual obviamente hay una caída de la economía norteamericana, pues obviamente va a tener una afectación también en la economía mexicana. Así que eso tampoco ayudaría al tipo de cambio. El otro punto que queremos señalar rápidamente, el tipo de cambio fix, perdón, para el 12 de junio, lo marcó el Banco de México en 18.90, casi 18.91. Lo que queremos aquí indicar es que el tipo de cambio técnico para junio 2025, es decir, tomando en cuenta las inflaciones, el tipo de cambio debería estar en 19.75, está en 18.90. Eso marca una sobrevaluación del peso mexicano del 4.39%, es decir, las inflaciones no justifican esta caída. Diferente al tipo de cambio técnico, perdón, teórico, que es el que está basado en las tasas de interés. Este para junio de 2025 nosotros le estamos calculando en 18.69, casi 18.70. Es decir, todavía más abajo del fix para el día de hoy. Es decir, está subvaluado en 1.13%. Así que los indicadores en estos dos están marcando dos cosas totalmente diferentes. Uno sobrevaluado y el otro subvaluado. Vemos los pronósticos de nosotros de la inflación para México para junio en 4.32, es decir, todavía por arriba del 3%, y la inflación en Estados Unidos en 2.23%, es decir, en ambas economías hubo un rebote de la inflación. Vamos a ver si esta se mantiene o no. Si se baja más todavía la inflación, entonces el tipo de cambio estaría más sobrevaluado y hay que estarlo meditando y monitoreando. Debido a lo que ha estado pasando, pues estamos dándole más importancia al cálculo de la desviación estándar del tipo de cambio diario a 3 plazos, para saber pues por dónde podría estar todavía la caída del tipo de cambio. Para un plazo de un año está justo en la primera desviación estándar en 18.90. Si bajara más, se pudiera ir a 18.08 a plazo de un año.
Con un plazo de 6 meses estaría marcándose el 18,57. Y en el caso de 3 meses estaríamos en el que está justo otra vez en la segunda desviación estándar en este caso. Así que si se bajara más, pudiera irse a los 18,36. Nosotros, como se muestra aquí, estamos pensando que el próximo objetivo pudiera ser 18,50, pero depende de todo lo que esté ocurriendo más adelante. Entre algunos de estos puntos, bueno, antes queremos señalar, aunque ya el grupo financiero Monex ya bajó su perspectiva en 19,75 pesos el tipo de cambio para el 2025, lo tenía en 20,05, o sea, lo está bajando. Tomando en cuenta la misma encuesta que hace el Citibanamex, el tipo de cambio esperado lo ven en 20,50 para terminar el 2025 y la moda es precisamente los 20,50, lo cual obviamente está muy por arriba de lo que ahorita está el tipo de cambio. Veremos qué se encuentra ahora en la siguiente encuesta para ver en dónde pudiera estar el tipo de cambio. Y por último, lo único que queremos mencionar es que otro aspecto de incertidumbre es el tratado TEMEC, ¿verdad? Que no va a ser una revisión, sino que este año se va a renegociar y estaremos viendo qué es lo que pasa. El 17% de las exportaciones de México a los Estados Unidos, pues no están dentro del TEMEC, ¿verdad? El resto sí, el 57,8 sí están, todos esos productos, y algunos sí y otros no, que se exportan, aproximadamente es el 25,1%. Como se dan cuenta, este nivel es muy grande, así que veremos cómo queda este punto, ¿verdad? Además de los aranceles para el acero, que el secretario de Economía ha ido a negociar y no sabemos en qué va a terminar todo esto. Por esta razón, también solamente queremos marcar lo siguiente. El que el peso mexicano otra vez esté fuerte significa que los productos de exportación, hablando del TEMEC, son menos competitivos porque son más caros para los consumidores de los Estados Unidos. Así que eso pudiera bajar las exportaciones. Actualmente, como sabemos, pues la cuenta corriente está deficitaria, no mucho, pero sí está deficitaria. Habría que evaluar esto. Y no olvidar que para los turistas, y quizá no solamente de norteamericanos, sino de todo el mundo, posiblemente estaríamos hablando de que pues para ellos es más caro venir a México y eso pudiera también bajar un poco el turismo, dado que al tener un peso fuerte, pues todos los productos y servicios en México para ellos son más caros. Pues estos son algunos puntos que quisimos mencionar y señalar del tipo de cambio. Como ustedes se dan cuenta, está cayendo de forma muy importante. Nosotros no lo veíamos así, pero hay ciertos elementos dentro de la economía mexicana que no están señalando que las cosas deberían ser así. Ya no estamos hablando tanto de resiliencia, sino estamos hablando de una situación un tanto incomprensible. Por eso nos vamos para el ingrediente especulación. Vamos a ver qué pasa más adelante, vamos a ver qué pasa también en los Estados Unidos. Ha habido muchas revueltas, pero si se fijan, los mercados financieros ni se inmutan ante este tipo de condiciones. Veremos más adelante, estaremos viendo otro video sobre este punto, seguramente será importante. Mientras tanto, pues a lo mejor sí es momento de comprar. No creo yo que pudiera estar todavía en estos niveles, pero vamos a ver, pudiéramos esperarnos a ver si llega a los 18,50 para comprar. La verdad es que está muy difícil poder determinar qué va a pasar porque hay mucha incertidumbre dentro del mercado. Muchas gracias por vernos. Les invitamos nuevamente a que se suscriban, a que nos marquen un like y que toquen la campanita. Por nuestra parte, pues es todo. Agradecemos mucho su atención y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.